Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la Agenda Bicentenario hacia el fortalecimiento de la institucionalidad nacional. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que el evento pueda ser fluido y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, se les pide no compartir sus pantallas y mantener apagado el audio y video. En caso tengan alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat al finalizar la exposición y luego los ponentes les responderán. Ahora le damos la bienvenida a Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Adelante, Elsa. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a la sala de conferencias de la Escuela de Gestión Pública. Un gusto de estar con ustedes. Y en esta oportunidad, para iniciar el ciclo de conferencias sobre Agenda Bicentenario, Apuntes para un Desarrollo Sostenible. Esta es una iniciativa que hemos trabajado conjuntamente con el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, con lo cual tenemos 19 artículos, ensayos de profesores de esta casa de estudios, y algunos de ellos tienen unas implicancias en políticas públicas muy interesantes y nos ha permitido justamente realizar este ciclo de conferencias que se llevará a cabo todos los días martes del mes de febrero y el mes de marzo. Entonces, los invito a todos a seguirnos. Cada semana habrá un tema distinto y la idea es justamente poder hacer una discusión de estos temas que son muy relevantes en la coyuntura actual, a puertas de un cambio de gobierno, pero también para pensar y repensar cuáles son esas líneas de acción que tenemos que emprender hoy día para justamente lograr el desarrollo sostenible del país. Así que desde ya les agradezco mucho su presencia y voy a dejar la sesión en manos de nuestro moderador, Carlos Casas. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Elsa. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este evento con el cual empezamos este ciclo, como mencionó Elsa. Y el tema que nos toca ahora es un tema bastante importante, ¿no? El largo camino hacia la estabilidad macroeconómica. Debemos recordar que hacia fines de los 80 el país estaba prácticamente destruido desde el punto de vista macroeconómico y tomó mucho esfuerzo hacer esta reconstrucción. Y justamente eso es lo importante, creo, en estas circunstancias con las elecciones que se vienen, el momento político que estamos viviendo, el tratar de discutir estos temas que creo que va a ser importante, ¿no? Entonces ahí sí yo quiero resaltar la calidad de los expositores y el panel que tenemos, y decir que tenemos el honor, incluido Elsa y yo, todos ser exalumnos de la Universidad del Pacífico, así que eso creo que también es un motivo de orgullo, ¿no? Como ya he adelantado, Marco Ortiz y Diego Vickelried son profesores de la Universidad del Pacífico. Marco está en el Departamento Académico de Economía y Diego es el jefe del Departamento Académico de Finanzas, ¿no? Destacados economistas con mucha producción, con mucho dinamismo, siempre generando, digamos, nuevo conocimiento, y es bastante importante el hecho de hacer esto en la universidad. Y tenemos para comentar el paper que ellos van a presentar ahora, el documento, a un panel de lujo, ¿no? Tenemos dos ex ministros de Economía. Tenemos a Claudia Cooper, actual presidenta de la Bolsa de Valores de Lima, y bueno, no tengo que abundar en todo el currículum de ella, porque en verdad tiene muchos méritos y muchos logros, al igual que Carlos Oliva, ¿no? Actual presidente del Consejo Fiscal, y también hablar de su currículum sería demasiado extenso. Entonces yo sin más quería darle paso a la presentación, donde las reglas van a ser una presentación de 25 minutos y después una primera ronda de comentarios de los panelistas, de 7 minutos cada uno, por favor. Yo voy a tratar de ser estricto con el tiempo, les voy a ir avisando cuando falten algunos minutos, les voy a hacer alguna mención, les faltan 5 minutos, 1 minuto, para poder ceñirnos al tiempo, ¿no? Y va a haber comentarios, va a haber réplica también de los expositores, y nuevamente después vamos a tener una última ronda
en donde trataré yo también de hacer algunas preguntas a todo el panel. Entonces, sin más, le doy la palabra a Marco y Diego. Muchas gracias, por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Escuela de Gestión Pública y al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico por organizar esta charla. También quiero agradecer especialmente a Claudia Cooper y a Carlos Oliva por compartir su tiempo y este foro con nosotros. Yo soy Diego Winkelried y esta noche vamos a discutir brevemente la motivación y las principales conclusiones de un ensayo que junto con mi colega Marco Ortiz escribimos acerca de las instituciones macroeconómicas en el Perú de cara al Bicentenario. Cuando el CIUP hizo la convocatoria para escribir este ensayo, que fue hace un año y medio, a mediados del año 2019, con Marco hicimos un cálculo que nos pareció muy revelador y muy sugerente. Entonces, hace un año y medio nomás, ¿no? Nuestros estudiantes graduados, calculamos, habían experimentado una inflación promedio anual de 4% durante toda su vida. Y el número se reducía a 3% si es que hacíamos el cálculo para los cachimbos. Mientras que para alguien de mi edad, la inflación promedio es de más de 300%. Y esto no solo es porque, bueno, mi edad puede ser muy grande, hay algo de cierto en eso, sino porque la inflación solía ser muy, muy grande, ¿no? Y bueno, de pronto notamos, ¿no?, que un gran sector de la población, ¿no?, ha nacido, ha crecido, ha estudiado, ha trabajado, ha tenido hijos, siempre en un contexto de estabilidad macroeconómica. No sin crisis, ¿no? Ciertamente han enfrentado periodos de turbulencia financiera, de vaivenes en los mercados internacionales, en fin, todo el tipo de volatilidad que normalmente una economía pequeña y abierta como la peruana enfrenta. Pero siempre han estado bajo un aparato institucional que se ha encargado de aminorar el impacto de estos eventos en el desempeño macroeconómico del país. Y es ahí que como docentes, Marco y yo, pues, sentimos el llamado, casi un deber, ¿no?, de contarles a estos jóvenes cómo se compara el Perú de estabilidad que ellos han experimentado y que ellos conocen con el Perú sin estabilidad que nosotros conocimos, ¿no? Y cuáles son los pilares sobre los cuales descansa la estabilidad macro, ¿no? Spoiler, son 3 y ya Marco les hablará de ellos luego. Acá me permito utilizar una metáfora que la tomo prestada de un estimado colega, Carlos Parodi, que es muy conocido por su don de comunicar ideas complejas en términos muy simples, ¿no? Y es que para estar en el segundo piso se ha tenido que construir el primer piso. Y cuanto más sólido sea el primer piso, son mucho más cosas las que se pueden construir en el segundo. Creemos que es una buena ocasión para contarles lo arduo y costoso que fue para los peruanos construir el primer piso. Básicamente con el afán de que los jóvenes valoren la estabilidad macroeconómica y sobre todo no cometan lo que sería un tremendo error de asumir que siempre va a estar ahí con ellos, sino por el contrario, que la protejan, que la atesoren, pues consideramos, sin temor a exagerar, uno de los más grandes logros de la sociedad peruana ha sido mantener y fortalecer este marco en las últimas décadas. Por cuestiones de tiempo, no me voy a enfocar en los 200 años de historia de la República, sino en la última centuria, ¿okay?, que comienza más o menos con el nacimiento del Banco Central. ¿Okay? Marco, por favor, la siguiente diapositiva. En la diapositiva se presenta la evolución de la inflación desde el año 30 hasta el 2019, y en una primera exploración lo que hacemos es calculamos una versión suavizada, que es la línea roja que ustedes pueden ver ahí, con el afán de no distraernos por la volatilidad de corto plazo, sino más bien enfocarnos en lo que va a ser una narrativa más tendencial. Hacemos lo mismo para el crecimiento económico que está en la siguiente diapositiva, ¿okay?, en donde, bueno, tenemos varios periodos, como ustedes pueden ver, periodos de
alto crecimiento, periodos de bajo crecimiento, mucha volatilidad, pero nos enfocamos sobre la línea roja. Y al cruzar ambas variables, obtenemos el siguiente gráfico, ¿ok? Que creo yo es bastante ilustrativo y bastante elocuente de la historia de esta centuria, porque nos permite identificar con claridad eras, transiciones, ciertos equilibrios sobre los cuales la economía peruana ha fluctuado. Por ahí vemos dispersos los años 30, no se ve muy claro, pero si ustedes siguen los puntitos de los años 30, terminan en esta mancha naranja, ¿ok? Esta mancha naranja es como una especie de equilibrio de alto crecimiento, el crecimiento está medido en el eje vertical, y de alta inflación, la inflación está medida en el eje horizontal, en donde el Perú estuvo fluctuando un buen rato, desde más o menos mediados de los 40 hasta comienzos de los 70, ¿ok? Luego, comenzados los 70, nos vamos moviendo básicamente de la mancha naranja hacia los puntitos rojos que se encuentran en la parte inferior derecha, ¿ok? Y es en los 70 que comienza esta dinámica estanflacionaria de altísima inflación y bajo crecimiento por la que recordamos a los años 80. Llegan los 90 y hacemos un salto muy importante durante toda esa década hacia lo que ustedes pueden observar a la mano izquierda superior, la mancha azul. Y esa mancha azul es un equilibrio, por llamarlo de alguna manera, una era de estabilidad macro caracterizada por alto crecimiento y baja inflación. Y eso es lo que nuestros jóvenes han experimentado. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Llegamos a una conclusión similar cuando hacemos una comparación del desempeño del Perú con el de América Latina. En el gráfico lo que se muestra es la evolución desde el año 60 de la razón entre el PBI per cápita del Perú respecto al promedio de América Latina. Cuando el Perú crece más que el promedio de América Latina, este ratio crece. Cuando el Perú crece menos, el ratio decrece. ¿Ok? Y un aspecto particularmente importante y conveniente de este gráfico es que de alguna manera, no perfecta, pero sí razonable, atiende una observación correcta y cierta, o la observación correcta y cierta de que el contexto internacional influye sobre el desempeño de la economía peruana. Sin embargo, toda vez que ese contexto internacional sea similar también para nuestros vecinos latinoamericanos, digamos, nos financiamos en mercados similares, estamos sujetos a, somos primarios exportadores, etcétera, uno podría pensar que la evolución de esta razón refleja con algo más de claridad influencia de factores domésticos, como que se cancela, ¿no? Numerador, el factor externo, el numerador con el denominador. Y en el gráfico lo que se confirma, ahí parece como una bandera del Perú, ¿no? Y es que el primer blanco son los 60s, luego los 70s, 80s, 90s y el nuevo milenio. Lo que el gráfico claramente muestra es que los 70s y los 80s son periodos de desempeño muy pobres para el Perú. En los 90s no hay un rebote significativo, hay más bien una contención, una amortiguación de este decrecimiento, porque básicamente se entra en una transición en donde se comienza a recuperar capital y productividad destruida en periodos anteriores, y se ve claramente el despegue del nuevo milenio. Marco les va a comentar algo más al respecto. Yo solamente quiero terminar mi participación comentándoles sobre una versión muy estilizada de cuál fue el marco institucional durante los periodos de pobre desempeño. ¿Ok? Y es bueno mencionar que esto no es exclusivo de los 70s o de los 80s, sino que a lo largo de nuestra historia podemos identificar esta dinámica que, bueno, hemos llamado coloquialmente el círculo inflacionario, ¿no? Y es básicamente el marco de dominancia fiscal. Para mucho de esto, para muchos aquí en la audiencia, esto va a ser, como se dice en inglés, preaching to the choir, ¿no? O sea, es una historia familiar muy conocida, por lo que voy a tratar de ser breve. Pero podemos ver que todo comienza
en mi historia, en mi simplicidad, en mi abstracción, todo comienza con un gobierno que tiene la necesidad, una necesidad de gasto que cubrir, ¿no? Porque tiene proyectos de inversión o porque quiere hacer transferencias a las empresas públicas, por cualquier motivo. Los motivos son muy diversos a lo largo de nuestra historia y la tributación no es suficiente como para cubrir eso. Por lo tanto, tienes que financiar esas operaciones. Un primer intento de financiamiento es el ahorro interno, pero usualmente en nuestra historia, nuestro sistema financiero ha sido pequeño, ha sido precario, y de alguna manera el ahorro interno nunca ha sido suficiente como para cubrir esas necesidades del gobierno. ¿Okay? Durante largos periodos han habido controles de tasa de interés, por ejemplo, que reprimían un poco este ahorro. Así que el gobierno usualmente acudía al mercado externo para financiar esas operaciones. Hoy por hoy es muy usual que el gobierno coloque bonos a buenos periodos y a buenas tasas, pero no siempre fue así, porque de alguna manera no siempre tuvo esa credibilidad y a veces tenía que acudir a créditos o a financiamientos distintos en donde, y eso también ocurre ahora, ¿no? La reputación del país como pagador era sumamente importante y no siempre el Perú ha sido un buen pagador. Son varios los episodios de nuestra historia en donde hemos declarado impagos, ¿no? Defaults unilaterales, ¿no? Lo que a veces ha complicado también las finanzas, el financiamiento externo o nos el acceso, o si teníamos acceso, lo hacíamos a plazos o tasas que no eran particularmente convenientes, por lo que a la larga y siempre el gobierno termina tocándole la puerta al Banco Central y ya estamos, si comenzamos en el primer cuadradito, estamos en el tercer cuadradito, siguiendo las manijas del reloj, le toca la puerta al Banco Central para pedirle que emita dinero y así poder financiar sus operaciones, ¿no? La infame maquinita. Al hacerlo, el Banco Central va a generar un exceso de soles en la economía que va a reducir el valor de la moneda. Ahí es donde ocurre la inflación. Y esto paradójicamente va a disminuir también el poder adquisitivo de los ingresos fiscales, ¿no? Lo que va a llevar al gobierno a una nueva necesidad de financiar su déficit y cerramos el círculo. Así que esta dinámica es una dinámica que en realidad se repite una y otra vez en nuestra historia. Es como una especie de tetera, ¿no? En donde el agua está hirviendo e hirviendo, y normalmente el silbato de la tetera era el tipo de cambio. Ha habido en nuestra historia una predilección por mantener esquemas de tipo de cambio fijo, bajo la creencia que defender una paridad promovería la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, cuando el Banco Central, para financiar el gobierno, inundaba la economía en dólares, de soles, perdón, generaba presiones sobre el tipo de cambio, porque el dólar resultaba comparativamente mucho más escaso. ¿Okay? El Banco Central trataba de aliviar estas presiones desacumulando reservas, pero esto tiene un límite. Y a la larga ocurrían estos episodios de devaluación en donde no quedaba más remedio que dejar que la moneda, que el dólar salte a un nuevo valor donde volver a ser una paridad. Esto normalmente generaba insolvencia fiscal porque la deuda está denominada en dólares. Y también era una señal de fracaso, en realidad, en general, del marco y del esquema por mantener los equilibrios macroeconómicos básicos, lo cual repercutía en un esquema de poca credibilidad. Y esto ocurre una y otra vez. Hacia mediados de los 70 se decide sacarle el silbato a la tetera y permitir que el tipo de cambio básicamente comience a devaluar de a poco, si no concentre toda esta presión. Y de manera artificial, en realidad, estas reformas o estas necesidades de romper con este círculo se fueron postergando, primero desde la segunda mitad de los 70 a la primera mitad de los 80, luego de la primera mitad de los 80 a la segunda mitad de los 80, hasta que llegaron los 90 y simplemente la tetera explotó y eso fue inevitable. Marco.
Sí, muchas gracias, Diego. Bueno, yo quería un poco complementar lo que presentó mi coautor. En principio, como él bien indica, ¿no? Estos últimos 20 años de estabilidad macroeconómica son atípicos, son anómalos, marcan un periodo bastante distinto relativo a lo que se experimentó en el resto de nuestra época republicana. Y nosotros tratamos de identificar cuáles son esos pilares, ¿no? Cuáles son esas ideas en el diseño de institucional de esta política macro que están detrás y que permitieron ese cambio, ¿no? Entonces, cuando nosotros repensamos, ¿no? A puertas o mirando este bicentenario que se nos aproxima, repensamos todo el marco institucional, ¿no? Todo el rediseño institucional que posiblemente necesita nuestro país por los múltiples retos que enfrentan y que se reflejan en este importante aporte de la universidad. Queríamos quedarnos con eso, ¿no? Con qué cosas no podemos cambiar, qué cosas debemos rescatar y defender, por la importancia para justamente el bienestar de la sociedad peruana. Y el primer elemento que encontramos es la independencia del Banco Central, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es esta independencia la que corta este circuito del círculo inflacionario, la que no permite que esta acumulación de déficits fiscales, esta presión por parte del fisco, termine en el uso de la maquinita y genere todo este deterioro en términos de la inflación y de los ahorros y del valor de la moneda de la economía. Asimismo, esta independencia permite de alguna manera despolitizar los objetivos de la política monetaria, ¿no? Y permite que el Banco Central tenga ese espacio, esa calma, esa también credibilidad frente al público para poder hacer una política monetaria que justamente fomente, ¿no? Empuje el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Bueno, estas políticas se formaron durante los años 90 y vimos ya los efectos en su totalidad a partir del cambio de milenio. La independencia del Banco Central, medida, por ejemplo, en estos papers de Giacomé y Vázquez, que usan estos índices de Cook-Kierman, relativos a la independencia legal o la independencia de facto, hayan justamente que el Banco Central de Perú goza de ambas, ¿no? Tiene suficiente espacio para poder garantizar el éxito de esta política monetaria que observamos, ¿no? Y esto además se ha reflejado, esta política monetaria exitosa, se ha reflejado no solo en el incremento de la intermediación financiera, o sea, en la posibilidad que tenemos ahora y que gozamos los peruanos de poder acceder a los mercados financieros con mayor facilidad y acceder a tasas de interés más bajas con mayor facilidad relativas a lo que se observaba en los años previos. Asimismo, la confianza en la moneda se refleja justamente en cuán dolarizado está el crédito. Esta es una medida de tomemos todo el crédito en la totalidad y miremos qué porcentaje de este crédito está otorgado en dólares y qué porcentaje en soles, porque eso de alguna manera refleja cuánta confianza tienen las personas en su moneda, en el nuevo sol. Y observamos justamente que luego de esta crisis, como se ve en el gráfico, los ratios de dolarización han caído sostenidamente, ¿no? Comenzando con niveles cercanos al 90%, y llegando a los niveles por abajo incluso del 20% que observamos el día de hoy en la liquidez, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer pilar ha sido esta independencia del Banco Central, que ha permitido que el banco deje de ser presionado, si se quiere, por el fisco para poder mantener este ciclo inflacionario. El segundo pilar, que justamente se retroalimenta, es garantizar esta estabilidad fiscal, ¿no? Un manejo responsable de la política fiscal evita que se tenga que llegar a estos límites en los cuales el gobierno no tiene esta capacidad de endeudamiento porque se vuelve un mal pagador o porque ya no tiene de dónde sacar fondos y pone presión sobre el Banco Central para poder conseguir recursos y financiar los planes de gasto que tiene. Estas reformas ocurrieron en los 90, en particular con el artículo 84 de la Constitución del 93,
y con la ley orgánica del BCR, en el que se vuelve explícita esta prohibición de que el Banco Central le otorgue fondos al fisco, justamente corta nuevamente ese circuito, ¿no? Y permite no solo que el Banco Central tenga esa independencia, sino que a su vez la política fiscal entienda que no puede depender de esos ingresos para establecer sus planes de financiamiento. Entonces, esto de alguna manera empuja también a reformar esta política fiscal que ocurrió en los 90s a través de la reducción de la importancia de esas empresas públicas, ¿no? Hasta los años 80, de los años 70 y 80, tuvimos una gran presencia de empresas públicas que ponía muchísima presión sobre el erario. Hay un paper muy interesante de Bodea y Higashiyama, que básicamente menciona cómo es que justamente la independencia de la política monetaria del Banco Central apoya la mayor responsabilidad fiscal, tanto en el gasto que se observa durante los periodos electorales, como en el caso de los gastos del gasto público, del déficit fiscal más alto en gobiernos que se autodenominan o que se alinean en la izquierda política. Eso es lo que se halla a través de un estudio empírico, muy interesante. Pero bueno, este cambio en el paradigma fiscal, ¿no? Este cambio en el dejar de tener estos déficits del sector público tan elevados y genera esa disciplina fiscal, refuerza y retroalimenta este canal monetario fiscal, que son estos dos importantes pilares de la estabilidad macroeconómica. El tercer pilar, que es algo que también mencionó mi coautor, es esta idea de la flotación cambiaria, esta idea de permitir siempre tener esta alerta, ¿no? No caer en un régimen de tipo de cambio fijo que de alguna forma permita que se acumulen, ¿no?, estos desequilibrios externos, ¿no? El Banco Central de Perú tiene un esquema de flotación cambiaria administrada que de alguna forma permite justamente manejar o maniobrar alrededor de estos desequilibrios externos, a evitar que se acumulen, y al mismo tiempo corregir algunas imperfecciones de los mercados financieros internacionales. Entonces el Banco Central nos logra dar, ¿no?, esta estabilidad externa, ¿no?, que es muy importante para una economía pequeña y abierta que recurrentemente depende de estos flujos de financiamiento del exterior. Entonces, los tres pilares son los que de alguna manera empujan o generan este cambio tan importante y tan marcado que observamos en las últimas 2 décadas. Y nuestra historia, que es algo que se refleja en nuestro ensayo, muestra lo costoso que ha sido lograr estos tres pilares, estos cambios. Y sabemos que en la actualidad, tanto por la crisis sanitaria, por la crisis económica que enfrentamos, van a haber muchísimas propuestas en línea con reformular o reorganizar o rediseñar nuestro marco institucional. Y creemos firmemente, y esperamos que este ensayo ayude a fijar esta idea, que necesitamos preservar, como mínimo, en esta reforma política, esos tres pilares de manejo macro. No obstante, creemos que hay mucho que reformar respecto al gasto público por encima de la línea. O sea, sabemos y entendemos de que este manejo macroeconómico responsable no es suficiente. Y acá quisiera hacer un pequeño paralelo para entender cómo justamente se retroalimentan estos elementos macro y micro. Entendamos que la economía es la ciencia de administrar bien los recursos. Y es muy natural poder hacer un paralelo entre los recursos de un país y los recursos de un hogar. Un hogar en todos los periodos recibe ciertos ingresos, tiene ciertos gastos, puede siempre pedir prestado o ahorrar, ¿no? Y el hogar al mismo tiempo tiene que determinar, una vez que tiene ese presupuesto cerrado, cómo se administra ese presupuesto, en qué se gasta, qué es lo más urgente. El marco macroeconómico, para que lo tengamos un poquito más claro, lo que hace es nos permite entender cuánto podemos gastar, para que de alguna forma mantengamos esa sostenibilidad, para que no caigamos justamente en estos problemas de endeudamiento muy grandes, no terminemos en estos
de alguna forma hoyos en los que no podemos salir porque las deudas nos ahogan, ¿no? El marco macroeconómico nos da eso y nos ha brindado eso. Y en esta crisis actual nos ha demostrado justamente esa capacidad para poder, ante una emergencia, acceder a fondos que nos permitan de alguna forma paliar un poco la crisis. Pero entendamos que lo que hace el marco macroeconómico es básicamente eso. Nos dice cuánto nos tenemos permitido gastar. Pero no nos dice necesariamente cómo se ejecuta ese gasto, exactamente en qué se gasta, si debemos priorizar un tipo de gasto u otro, o habla sobre la eficiencia de ese gasto. De la misma manera que tener un presupuesto en el hogar no nos dice que ese presupuesto puede ser utilizado en cosas totalmente superfluas o en cosas muy importantes para el desarrollo de nuestro hogar y el bienestar de nuestra familia. Entonces, no confundamos tener un marco macroeconómico sólido como algo contrapuesto a tener un mejor gasto público, mejor asignación del gasto público y mejor eficiencia en este gasto. Claramente los problemas apuntan a estar ahí, en algo que se denomina por encima de la línea. Pero por abajo de la línea, nuestras autoridades, luego de estas reformas puestas en pie en los 90, han hecho un trabajo bastante destacable y es algo que debemos nosotros preservar y mantener, sin dejar de lado los problemas que enfrentamos en términos de la asignación de este gasto público, la eficiencia de este gasto público y la calidad, de lo cual hablan nuestros colegas en los diversos capítulos que componen este libro. Y muchas gracias. Muchas gracias, Diego y Marco, por esta presentación. Creo que es bastante importante resaltar, ¿no? Y es que lo importante que es esta estabilidad macroeconómica, cómo se ha logrado y cómo es que, digamos, se puede perder también rápidamente, ¿no? Pero bueno, quería dar paso yo ahora, y gracias por ceñirse el tiempo, sobre todo, a los panelistas, ¿no? Cada uno de ellos tendrá 7 minutos para hacer sus comentarios, y en este caso empezaríamos con Carlos Oliva. Por favor, Carlos, tienes 7 minutos para tus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Agradezco también a la Escuela de Gestión Pública y, por supuesto, a los autores de este paper, que es súper interesante, que ojalá tenga muchísima difusión, ¿no? Porque, como ellos mismos mencionaban, es importante que, sobre todo, nuestra juventud conozca de dónde venimos, ¿no? Cómo hemos aprendido, o por lo menos lo que yo creo, que hemos aprendido de muchos errores que se han cometido durante décadas. Ojalá que tenga esa difusión del caso. Me imagino que desde las aulas de la Universidad del Pacífico hay un esfuerzo por este tipo de docencia, y la verdad es que como peruano estoy muy agradecido por eso. Quería hacer algunos comentarios generales y al final una reflexión. Primero, sobre estos pilares de la estabilidad, también resaltaría el papel de la Superintendencia de Banca, Seguros y Pensiones, ¿no? A veces solamente nos quedamos en el MEF y el BCR, lo cual está bien, pero también está la famosa Super, que yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario también en los últimos años, ¿no? En los últimos 20 años. Nosotros sabemos que, por lo general, la mayor parte de las crisis económicas provienen generalmente del sector financiero. Y tenemos historias recientes al respecto. Y las políticas prudenciales, regulatorias de la Super, yo creo que están en el mejor nivel en el mundo y también merecen un reconocimiento. Después, hay un gráfico que mostraron de cómo se venía recuperando el PBI per cápita con respecto a América Latina, y quizás ver de una manera muy fría el gráfico nos puede llevar a algún tipo de mala interpretación, porque se ve que en los 90 recién se empieza a recuperar el PBI, y después, a partir del 2000, como que se acelera esa recuperación, ¿no? Y reitero que eso podría llevarnos a malinterpretar que las grandes reformas se hicieron precisamente en los 90. Y si se pudo cosechar a partir del año 2000, fue gracias a lo que se hizo en los 90.
¿no? Entonces, eso trae a colación pues, que estas reformas toman tiempo en cuajar, ¿no? Parte de las reformas están en la Constitución del 93, como han explicado, que es la independencia del Banco Central, entre otras cosas, pero también se hicieron otro tipo de reformas, como el fortalecimiento, por ejemplo, de la ley de bancos, ¿no? que se estaba mencionando hace un ratito. Entonces, también es muy importante no perder de vista que, a pesar de que en el corto plazo a veces no se obtienen los resultados, las reformas las tenemos que hacer, porque los resultados tarde o temprano van a venir, y a veces es tarde, ¿no? Y eso también es importante anotarlo, ¿no? Yo estoy seguro que si no se hubieran hecho esas reformas en los 90, no hubiéramos cosechado todo el crecimiento que se tuvo a partir del año 2000, a pesar del incremento de los precios y todo lo que quieran, pero no hubiéramos tenido ese éxito. Eso también es importante resaltar. Un tema adicional tiene que ver con la necesidad de construir ese segundo piso que mencionaba Diego. El primer piso, esos cimientos, antes que el primer piso, quizás es la estabilidad macro, la estabilidad financiera, pero eso no es suficiente para tener altas tasas de crecimiento, que es lo que va a viabilizar que seamos un país desarrollado en algún momento. Y eso tiene que ver mucho con la competitividad y las políticas que salen del Poder Ejecutivo principalmente, en buena medida desde el MEF, ¿no? Entonces, a esa base de estabilidad macro hay que ponerle el ingrediente de competitividad para que realmente podamos tener o sentir, o empezar a sentir los beneficios del desarrollo, ¿no? Y eso trae a colación ya otro tipo de políticas que ya no son tan macro, que en realidad son más microeconómicas, que están encaminadas a mejorar la competitividad y la productividad de nuestra economía, que es toda una agenda pendiente que tenemos en nuestro país y a la cual tenemos que darle la importancia del caso, ¿no? Tenemos un plan de competitividad que de alguna manera, supongo que por la pandemia no se le ha dado el ímpetu que merece, pero yo creo que tenemos que regresar a ver esos temas que están allí, entre otros, que están allí presentes para poder mejorar esa competitividad y no quedarnos pues, en una tasa de crecimiento potencial del 3%, sino que sea 5 o 6%. Y el último tema que quería mencionarles es justamente una reflexión que es una especie de trade-off que existe vinculado a la independencia del Banco Central. Nosotros hemos tenido muchas épocas en las cuales la política fiscal y la política monetaria no han ido en la misma dirección. Hay momentos en los que sí, como ahora, por ejemplo, que estamos con una crisis y tanto la política monetaria como la política fiscal son expansivas y de ahí no hay discusión. Pero ha habido otros momentos y recientemente, ¿no? Yo recuerdo hace unos 5 o 6 años que había, digamos, esta pugna. Por un lado, el MEF con la política fiscal quería ser expansivo porque se le estaba cayendo la tasa de crecimiento, pero por otro lado la inflación estaba no en el nivel, no estaba en el rango, y por lo tanto la política monetaria era más bien restrictiva. Entonces, por un lado teníamos al MEF gastando mucho, digamos, y por otro lado teníamos al Banco Central tratando de controlar ese gasto a través de una tasa de interés alta, ¿no? Entonces, y esa es una reflexión que trae a colación cómo se resuelve eso, o si hay formas de resolverlo, si hay maneras de coordinar. Digamos, eso abre todo un abanico de preguntas, quizás los autores pueden mencionarnos algo al respecto, pero sí es importante por lo menos pensar al respecto, o a lo mejor simplemente hay que dejarlo tal cual y convivir con estas pugnas que traen ineficiencias, pero que al final probablemente cualquier solución que se pueda dar sea peor que la enfermedad, ¿no? Como se dice, el remedio peor que la enfermedad. Entonces, ese es un tema que es importante notar y que trae también a colación un tema final, que es que en nuestro país el Banco Central tiene solamente una misión, ¿no? Que es básicamente el control de precios, el control de la inflación. A diferencia de otros países donde el Banco Central tiene dos objetivos. Por un lado, controlar la inflación, pero por otro lado, promover el crecimiento, ¿no? Entonces, esa podría ser, y lo pongo nuevamente sobre la mesa, quizás una manera de
que se concilien estas eventuales pugnas que pueden haber entre una política fiscal y una política monetaria. En Estados Unidos, por ejemplo, es claro que hay estas dos funciones, aquí en el Perú solamente hay una. Ahora, hay una por un motivo, ¿no? Que es un poco lo que han explicado los autores, toda la historia que hemos tenido, y la verdad es que se optó por eso, por esa reforma que quedó plasmada en la Constitución del 93, que le dio una independencia total al Banco Central. Y el último tema es también resaltar algo que está en el paper, pero que no lo han mencionado, pero es la importancia de tener un servicio civil, ¿no? Y no basta con que el Banco Central sea independiente. También tenemos que cerciorarnos de que tenga la mejor gente, ¿no? Porque la independencia per se no podría solucionar nada. Y afortunadamente en el Banco Central pues tenemos una élite de funcionarios y servidores públicos de los mejores que hay en el país, por lo menos en el aspecto macroeconómico, financiero, y eso es, digamos, el complemento perfecto para la independencia que tiene, ¿no? Entonces, tener un servicio civil como lo tiene el Banco Central, yo creo que también es un elemento a relevar, y ojalá que en el sector público podamos de alguna manera tener ese mismo reflejo, ¿no? Yo siempre que puedo comento la importancia de implantar la ley del servicio civil en el sector público, que no es Banco Central, digamos, en el resto del sector público, y esa es una tarea pendiente también que tenemos. Bueno, ahí lo dejo, Carlos, y reitero las gracias por la invitación, y estamos atentos a cualquier comentario final. Gracias. Gracias, Carlos, por tus comentarios, gracias por ceñirte al tiempo. Ahora le damos el paso a Claudia. Claudia Cooper, por favor. Gracias. Bueno, 1.000.000 de gracias a la universidad. Mi universidad, yo creo que ahí Carlos se olvidó que yo también he estado en la Universidad del Pacífico, hice toda mi carrera ahí. Y nada, yo lo primero que quiero felicitar es el momento de esta reflexión. Estamos en una pandemia, y esta pandemia, básicamente, el tema de la estabilidad ha vuelto a ponerse en las primeras preocupaciones de todos nosotros. Yo no he visto, te digo la verdad, desde que tengo uso de razón, una política fiscal tan expansiva como la que he visto el año pasado. Ha sido una cosa realmente gigantesca. Y acá la pregunta es cómo vamos a regresar a una situación de estabilidad nuevamente. Es cierto que esto es un tema global, que el Perú, en comparación con todos los países, han tenido que deteriorar sus situaciones fiscales, pero nosotros tenemos un reto muy importante, que es cómo vamos a regresar a eso de lo que hemos gozado en años anteriores, y yo creo que el mundo nos va a empezar a ver en qué capacidad estamos para hacerlo. Hasta el momento tenemos toda la credibilidad para eso, porque partíamos de una situación absolutamente beneficiosa, absolutamente buena, en comparación a casi todo el planeta, en realidad. Yo acá quiero añadir algo que dijo Carlos Oliva, que es que las reformas se hicieron en los 90, sí es verdad, pero hubo un segundo conjunto de reformas muy importantes que se hizo a inicios ya del año 2000, ¿no es cierto? Todo el esquema de metainflación, la reforma previsional, la ley de responsabilidad fiscal, hubieron un montón de reformas, también se hizo quizá todo el tema del financiamiento de vivienda, fueron cosas que se hicieron a inicios ya de este siglo, y fueron pues reformas que fueron quizá más silenciosas porque fueron hechas en democracia en realidad, y que fueron absolutamente importantes para lograr la estabilidad que tenemos hoy. Eso incluye temas también en la superintendencia de bancos, donde al final de los 90 tuvimos un problema bancario importante, y ahí se crearon todo el tema de riesgos de mercado, todo el tema prudencial en el tema de provisiones, etcétera, etcétera. O sea, las enormes reformas que se iniciaron a los 90 se complementaron a inicios de este siglo, a finales también de los 90, y que es lo que nos permiten hasta ahora seguir gozando esa estabilidad y haber estado en el punto de partida que nos ha permitido hacer esta gigantesca expansión fiscal que hicimos el año pasado. Insisto que en realidad vamos a tener que regresar a una situación fiscal que sea sostenible, porque 10% del PBI o algo cercano a eso es claramente insostenible. Eso lo tenemos que hacer además en un contexto político muy complicado y en un contexto donde esa estabilidad, digamos, ese equilibrio que uno tiene que tener
para poder conseguirla es más complicado. Yo soy de las que cree que sin crecimiento económico no hay retorno a la estabilidad posible. Y ahí entramos otra vez a que nos hemos olvidado de cómo se genera ese crecimiento. Cuando uno ve a los políticos de hoy día, y quizá gran parte de la población, confunde que ese enorme gasto fiscal va a crear demanda y con esa demanda vamos a tener crecimiento. La realidad es que eso ya lo vimos en los 80, es decir, generar dinero y dar dinero fuerte para que la población demande, sí, genera crecimiento, pero es un crecimiento de absoluto corto plazo. Si eso no viene de alguna manera enganchado con inversión privada y empleo, en el momento que uno se gasta la plata, se acabó el crecimiento y empezamos a tener que pagar las cuentas y ya sabemos lo que pasa. Entonces, lo que estamos viendo es un absoluto derroche, ¿no es cierto?, que son absolutamente necesarios. Yo no digo que no, de dinero puesto en las manos de las personas, ¿no es cierto?, y esto además no solamente lo ha hecho el Ejecutivo el año pasado, sino que el Congreso ahora compite con lo mismo y la idea es un poco generar dinero para generar demanda. Eso no es sostenible si no conseguimos que la inversión privada genere empleo y se vuelva sostenible el déficit. Yo creo que sin crecimiento y crecimiento de largo plazo no hay forma de lograr esta consolidación fiscal. Y en ese crecimiento de largo plazo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. La competitividad es crucial. Necesitamos generar un ambiente de competitividad que genere esa inversión y que genere esos empleos. Porque si no hay crecimiento, no hay impuestos, y si no hay impuestos, no hay gasto. Y entonces todo el mundo parece, cuando uno ve los planes de gobierno de todos los congresistas, de todos los candidatos y todo lo que hablan los políticos en general y la prensa, es cómo vamos a gastar la plata, pero nadie está hablando de cómo crearla. ¿Cómo creamos esa riqueza que nos va a generar los impuestos para poder hacer lo que necesitamos hacer en salud, en seguridad y en educación? Yo veo todos los planes, es cómo voy a hacer para gastar, cómo voy a hacer para prestarle a las pymes, cómo voy a hacer para repartir los bonos, cómo hago el Estado más eficiente en ese gasto. Nadie habla de cómo hacer el Estado más eficiente en cómo generar ingresos, y eso implica competitividad y implica crecimiento. Yo acá quiero decir que básicamente hoy día la cuestión también se ha complicado, porque conforme uno avanza en el desarrollo, pues avanza también en las complejidades. Ese crecimiento, si bien necesita competitividad, también necesita sostenibilidad política. Y entonces acá entra en la ecuación un nuevo tema que no solamente está en el Perú, sino en toda parte del mundo, que es el famoso tema de la equidad y de la desigualdad, ¿no? Y entonces entramos a este dificilísimo equilibrio en cómo reducimos esa desigualdad con estabilidad económica y con crecimiento. Ya no estamos en la dicotomía de que tenemos que crecer con estabilidad, sino que además tenemos que lograr reducir la desigualdad, y esto es un tema que, como digo, no es solamente del Perú, el planeta entero está en esta nueva discusión, y yo creo que negarla es absurdo porque viene para un tiempo largo, ¿no? Y entonces, para eso obviamente empezamos con mejorar la situación del Estado, y para eso temas como el servicio civil son claramente claves, ¿no? Sin buenas personas no tenemos cómo hacer para reducir esa igualdad teniendo una mejor gestión del gasto público. Hay un tema también que es importante que nos olvidamos. La estabilidad fiscal no es la única, la estabilidad externa es un tema de la que goza el Perú y goza ahora, y creo que en esta pandemia ha sido menos afectada. La estabilidad externa en el Perú es realmente envidiable. Y en eso hay un factor importantísimo, y es la Constitución del 93. Cuando uno ve la balanza de pagos en el Perú, lo primero que tenemos, ¿no es cierto?, es una cuenta corriente sumamente sana. Porque la cuenta corriente, cuando es negativa en el Perú, es negativa producto de las remesas de utilidades de las empresas que han invertido en el Perú, sobre todo mineras. Y entonces, esa salida de divisas no va a existir si no hay ingreso por inversión. Y entonces tenemos una de las situaciones donde es absolutamente sostenible. Los países con balanzas de pagos no sostenibles son aquellas que basan la salida de dólares por una deuda excesiva, que es decir, la deuda va a seguir estando independientemente si entran dólares por inversión o no. O porque necesitamos importar, como los países de Centroamérica, para poder consumir una cantidad, por ejemplo, de petróleo enorme. Nuestra balanza de pagos es absolutamente flexible, es decir, la salida de capitales está dando sobre todo por remesas de unas utilidades que se generan, si es que se generan el ingreso de las divisas en primer lugar.
Entonces, claramente esa situación externa es muy sólida. Nosotros ya no solamente tenemos que ver la cuenta corriente, que como dije es muy sostenible, porque las exportaciones vienen, o sea, si no hay exportaciones no hay salida vía rentefactores, es decir, vía remesa de utilidades. Y tenemos una cuenta financiera que también es muy importante a través de la inversión extranjera directa, que es el principal componente. Y entonces, cuando uno ve las cuentas fiscales hoy día, prácticamente están absolutamente sólidas. El Banco Central ha hecho un muy buen trabajo ahí. Tenemos reservas para cubrir importaciones casi más que cualquier otro país del mundo. Y eso, cuando uno habla pues de la estabilidad, toca decir, ¿por qué a los políticos no les interesa, no? Claudia, una cosita, sí. te quedaría un par de minutos más, por favor. Sí. Gracias. Sí. A la gente sí le interesa eso porque esa estabilidad fiscal y monetaria producen tasas de interés bajas, tipo de cambio estable y precios bajos. Y eso yo quiero terminar diciendo una cosa acá que no estamos extrañando porque lo estamos tomando como dado. El día que la estabilidad se nos complique, lo que vamos a tener es una situación de un tipo de cambio que probablemente empiece a ser muy alto, lo que afecta al consumo, porque nosotros importamos muchos bienes de consumo, sobre todo durables, tasas de interés muy altas, con lo cuales nuestros créditos se van a complicar, sobre todo los hipotecarios, y inflación que empieza a subir, y ahí veremos, ¿no es cierto?, lo que dejamos de lado. Gracias, Carlos, por avisarme, porque yo me iba a ir seguramente. No, no te preocupes, Claudia. Muchas gracias. Ahora tendríamos un espacio para la réplica de Marco y Diego. Cada uno, bueno, entre los dos tendrían 6 minutos. En principio, si quieren 3 minutos cada uno, queda a discreción de ustedes cómo se reparten el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a los dos por los comentarios. En realidad, yo creo que 3 minutos van a ser suficientes porque en líneas generales estoy de acuerdo con los comentarios de nuestros panelistas. Permítame ir con alguno de ellos. Sobre todo el último de Claudia, compartimos claramente la preocupación, ¿no? Comentaba yo que cuando comenzamos a escribir este capítulo con Marco era fines del 2019, así que todo el 2020 no había ocurrido. Y nosotros teníamos esta intención, ¿no?, de ir educando de a poco a nuestros alumnos, ir contándoles, para que tengan una formación un poquito más integral, ¿no? Pero este elemento de urgencia que la situación y la coyuntura le ha dado a la valorización, a valorar, a que la gente valore la estabilidad monetaria, no era algo que nosotros anticipábamos, y ciertamente nos alegramos el doble de haber escrito un capítulo en estas líneas, ¿no? Porque estoy completamente de acuerdo. Disculpen la palabra en inglés, esto es use it or lose it, ¿no? Úsalo o piérdelo. Y nadie quiere extrañar la estabilidad monetaria, ¿ok? Sobre todo con los retos enormes que mencionaban de cómo vamos a recuperar el espacio fiscal que la pandemia nos ha quitado, y no solamente la pandemia, sino también ciertas medidas populistas e irresponsables por parte de nuestros políticos, ¿ok? Quiero mencionar también que, en efecto, ¿no?, acá hay un rol de comunicación muy importante. Me parece que nosotros como académicos tenemos que tener eso muy claro. Los 90 fueron muy importantes como un periodo de transición. Lo que se cocinó ahí se comió después. Esto, por supuesto, muy bien complementado, como anotaba Claudia, con esta segunda ola de reformas del comienzo de 2000, que efectivamente en algunos casos consolidaron avances hechos en los 90, ¿no? Claramente, por ejemplo, en el caso de la adopción del esquema de metas de inflación, fue muy, muy importante para reducir la volatilidad de la tasa de interés, por ejemplo. Luego, ¿no?, ya un poco más centrados en los 2000, el Perú adquiere su grado de inversión, ¿no? Y todos estos, digamos, han sido construcciones sobre el primer piso, ¿no? Y sí es importante ver cómo el público en general pueda entender
la noción de un rezago, que de repente para los economistas es muy natural, ¿no? Para los agricultores también, ¿no? Esto de que cultivas ahora y cosechas luego, pero de repente el público en general tiene un poquito más de impaciencia y creo que es un reto en general para quienes somos docentes y quienes son líderes de opinión de ver cómo acomodan mejor su narrativa a justamente entrenar a la opinión pública en esa paciencia que es tan necesaria, ¿no? Y que uno percibe sin ninguna complicación en países desarrollados. Nadie espera un cambio de la noche a la mañana como lamentablemente sí ocurre en nuestro contexto. Un punto adicional que mencionaba Claudia, con el que estoy muy de acuerdo, es el tema de la desigualdad, ¿no? Y yo considero que es absolutamente imprescindible, ¿no? Que para atender la desigualdad tiene que haber crecimiento, hay que distribuir riqueza, ¿ok? Y creo que sobre el primer piso de la estabilidad macroeconómica se puede pensar en temas de desigualdad. Yo me acuerdo que, hablando con algunos economistas que vivieron muy dramáticamente el 89, el 90, me decían que era absolutamente una extravagancia pensar en algún tipo de política redistributiva, incluso política de educación o de salud en el 89, ¿no? O sea, simplemente el contexto macro era tan distorsionado que no podía uno siquiera pretender pensar en temas micro, cosa que afortunadamente ya es y debería seguir siendo parte de nuestra historia. Y finalmente, un punto que mencionaba también Carlos, efectivamente el Banco Central, creo yo, ha sabido utilizar bien la independencia que la Constitución le dio para poder formar instituciones, ¿no? Institucionalidad que lamentablemente no siempre está presente en el sector público. Y yo creo que nos da un buen ejemplo que replicar en algunos, que adecuar, ¿no? Y adaptar para otras instituciones, sobre todo en el tema de inversión de capital humano y de consecución de objetivos transparentes, claros y muy profesionales. Doy la palabra a Marco. Gracias, trataré de ser breve. Agradezco también a los dos comentaristas por los puntos que son muy buenos. Yo quisiera englobarlos de alguna manera en un solo punto, que creo que ataca muchos flancos de lo que hemos discutido y los problemas que aún se tienen, tanto en Perú como en otros países. Y creo que es algo que tocaron de alguna manera en todos los comentarios, que para mí es el tema de los mercados financieros. Yo soy un ferviente creyente en los mercados, en que en aquellos lugares donde hay una mayor rentabilidad o una mayor tasa de retorno, los fondos deben ir hacia allá, ¿no? Si en estos momentos de contextos de tasas de interés bajísimas, la tasa de interés del Banco Central de interbancaria está en 0,25, las tasas de interés globales están cercanas a cero, incluso en algunos lugares negativas, es el momento en el que deberíamos de poder justamente, ¿no?, acceder a que todos estos fondos vayan hacia aquellos proyectos que por las imperfecciones de los mercados, no solo en Perú, sino en todo el mundo, no terminan llegando. Aquellos proyectos de educación, aquellos proyectos de personales, ¿no? Aquellas personas, aquellos jóvenes, aquellos niños y niñas que tienen un gran retorno en la educación, por algún motivo no terminan accediendo, ¿no? Simplemente porque vivimos en un mundo de mercados financieros segmentados, ¿no? Estos proyectos son privadamente rentables, pero no hay forma de financiarlos porque esas personas no pueden acceder al crédito o a un crédito demasiado caro. Entonces creo que esa dimensión es importantísima para todos los aspectos, para poder crear un capital humano de mayor alto nivel que termine de alguna manera entrando dentro de nuestro servicio público para poder mejorar la competitividad tan necesaria, para poder fomentar complementariedad con la inversión privada, que justamente necesita de esta mano de obra tecnificada y no tenemos estos problemas de, ¿no?, empresas de alta tecnología que no vienen porque no hay mano de obra con esas habilidades en Perú, no hay ese match. Entonces, por eso creo que en general nuestro trabajo, y que justamente es un trabajo que claramente también le compete de alguna manera a la SBS, que ha hecho un trabajo también muy rescatable, muy admirable, se tiene que todavía hilar más fino, ¿no? Tenemos que hacer que justamente estas
estos fondos, este mercado, estos mecanismos de mercado que fomentan el bienestar, terminan llegando a esas poblaciones más alejadas que lo reclaman, ¿no? Justamente esta posibilidad de financiar un proyecto de vida es lo que permite que esas personas accedan al mercado, lo que permite movilidad social tan necesaria en nuestro país, lo que permite justamente que no perdamos, ¿no?, estas potencialidades, estas personas, estos peruanos y peruanas que necesitamos justamente para construir un país, el país que queremos, el país desarrollado que queremos. Entonces, para mí, creo que, no sé si estaré de acuerdo o en desacuerdo, pero creo que este es el lugar donde tenemos que poner esos esfuerzos, y porque realmente creo que afectan en muchísimas dimensiones los problemas que observamos en nuestro país. Pero espero que ayude un poco a la reflexión, entender cómo estos mercados financieros son absolutamente indispensables para poder lograr objetivos tanto en productividad como competitividad, como en estabilidad fiscal en el largo plazo, ¿no? Muchas gracias a todos por su intervención. Ahora, esta última parte del evento, quería fomentar una discusión entre todos los participantes, tanto los expositores como los comentaristas, acerca de distintos temas, ¿no? Pero, digamos, quisiera centrarme en uno, ¿no? El tema de la institucionalidad. Y la institucionalidad entendida como la forma en que se hacen las cosas, ¿no? Eso creo que es algo importante, porque a veces se confunde, digamos, las instituciones públicas con la creación de buenas instituciones. Y aquí el punto de reflexión al cual quiero llamar la atención es todos los pedidos que hoy día vemos por parte de la población, por parte de algunos políticos, y que sabemos que están utilizando las expectativas de la gente. Uno, cuando existe un deterioro de la situación económica como ahora, la tasa de descuento suele aumentar, ¿no? Y por tanto la paciencia, que es algo que mencionaba Diego, es algo que se pierde, ¿no? Y la gente está como desesperada por medidas. Pero, digamos, una parte, no dirá buena parte, una parte de esta tormenta que esperemos no se conformen, donde se están tratando de implementar medidas populistas, también vienen impulsadas porque no se hicieron reformas anteriormente, ¿no? Se hablaba de una reforma del sector del sistema de pensiones que no avanzó. Algo que mencionó Carlos fue bastante claro con el tema de las reformas del servicio civil, que tampoco ha avanzado mucho. Y por otro lado, también el tema del empresariado, ¿no? Que ha sido bastante golpeado, digamos, con los escándalos que han aparecido durante los últimos años, lo cual ha generado un descontento con respecto a la clase empresarial, ¿no? Entonces, en este contexto, la pregunta para todos sería cómo crear o cómo seguir manteniendo instituciones macroeconómicas, ¿no? Que es una de las pocas fortalezas que tiene el Perú y que, digamos, no queremos perderlo. Todos los que, como todos nosotros, yo soy, creo, mayor que todos, por poco, en algunos casos, hemos pasado por una crisis muy fuerte y no queremos volver a lo mismo, ¿no? A esa desinstitucionalización en ese tema en donde tuvimos problemas muy serios y del que creíamos que íbamos a salir como en 3 generaciones y salimos mucho más rápido. Entonces, la pregunta, y quisiera empezar en este caso por Claudia, es cómo ayudar a mantener estas instituciones macro en medio de esta tormenta que se desata a nivel micro, en donde al parecer algunas cosas no han funcionado bien. El tema de distributivo ya se mencionó, pero hay muchas otras cosas que creo que falta construir, ¿no? ¿Cómo avanzar en eso? ¿Cómo lograr mantener esta estabilidad macroeconómica? Claudia, por favor. A ver, mil gracias por la pregunta, porque yo creo que es absolutamente básica, ¿no? Todo lo que hemos hablado no va a tener sentido si no tenemos una institucionalidad medianamente operativa. En mi experiencia, yo creo que a mí y a Carlos nos tocó vivir una situación política terrible. Y yo lo que creo que esa situación política lo único que ha hecho es destruir la institucionalidad que en el país ya era precaria. Este pleito político que empieza a generarse en batallas judiciales, ¿no es cierto?, atacando a las personas para tratar de conseguir réditos políticos o empezar a acceder al poder a costa de lo que ha generado es el debilitamiento total de la institución.
Y en realidad hay cosas que eso no va a ser, eso no ha hecho otra cosa que complicar el tema mucho más, ¿no? Lo que uno tiene hoy día es un Estado con funcionarios que son, muchos de ellos, absolutamente valiosos, pero que no pueden tomar una sola decisión por el pánico que eso genera, ¿no? Y ese pánico se genera en la medida en que uno sabe que una vez que el gobierno, que no tiene, los gobiernos en el Perú, por lo menos en los últimos 5 años, no han tenido pues el liderazgo político, y entonces están sometidos a la venganza posterior. Esa venganza posterior implica una serie de... Siempre han habido demandas y juicios, pero ya ahora el tema es casi inmediatamente después. Entonces, lo primero que tenemos es una incapacidad de atraer gente buena, y segundo, que esa gente buena esté dispuesta a tener un accountability en cuanto a su gestión. A mí me pasaba mucho cuando estaba en el MEF, era que, claro, uno tiene que protegerse, pero también uno tenía que generar cierto accountability en qué cosa había logrado, ¿no es cierto?, en la gestión que estaba, y lo cual, una vez me acuerdo que era mi jefe, que era el presidente Kuczynski, que decía: la presidencia es un negocio de altísimo riesgo. Y entonces no hay más que ver, nunca hemos tenido tantos candidatos con menos calidad, la verdad. Y entonces yo no veo, la institucionalidad no se genera sin gente buena y sin gente con capacidad y empoderada para decidir, y eso no lo vamos a conseguir si nuestro sistema político no se arregla, ¿no? O no empezamos a tener algún tipo de discusión medianamente alturada de hacia dónde queremos ir. Porque hoy día se ha vuelto una batalla campal donde los funcionarios saben que en el momento que se vaya el presidente de turno van a venir seguramente las demandas, los juicios y las venganzas. Gracias, Claudia. Carlos, por favor. Sí, gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que se está expresando, ¿no? Y quisiera dejar dos mensajes en estos 3 minutos. El primero es que si queremos tener un Estado que funcione como debería funcionar en términos de proveer servicios de calidad a los ciudadanos, en términos de apoyar el bienestar, necesitamos enfocarnos en 2 temas: instituciones y burocracia. Estos 2 temas además están interrelacionados, ¿no? Si no tenemos buenas instituciones y no tenemos una buena burocracia en el sentido de un servicio civil meritocrático de calidad, no vamos a ir a ningún lado. Podemos gastar todo el tiempo que quieran haciendo otro tipo de medidas o de reformas, pero esos impactos positivos que podrían tenerse van a durar poco. Entonces, tenemos que fortalecer las instituciones y tenemos que fortalecer el servicio civil, nuestra burocracia. De todas maneras, es una condición absolutamente necesaria para dar el siguiente paso y dejar de ser un país de ingresos medios. Y el segundo mensaje tiene que ver precisamente con la importancia de hacer reformas en otros sectores que no son los que normalmente hablamos, los economistas, que son las reformas en el Poder Judicial y las reformas en los partidos políticos. Eso también es vital, ¿no? A mí en algún momento, cuando era ministro, pues me criticaban que yo decía que parte de la competitividad tiene que ver con ese tipo de reformas, pero yo estoy absolutamente seguro que sin eso tampoco vamos a poder dar el siguiente paso. Podemos nuevamente tener todo un ímpetu reformador en el Poder Ejecutivo, hay cosas que se pueden hacer, que se tienen que hacer, pero en una mirada de mediano y largo plazo tenemos que cambiar la manera como está trabajando el Poder Judicial y también cómo están trabajando nuestros partidos políticos, porque eso al final lo que generan es un ruido absolutamente innecesario y que, como estamos viendo en los últimos tiempos, se pueden traer abajo cualquier tipo de reformas que se puedan hacer por el otro lado. Entonces, estos dos áreas, estos poderes en realidad, tanto la parte estrictamente política, de partidos, Congreso, etcétera, y la parte judicial, también son sumamente importantes y son muy complejas de reformar, porque precisamente por la independencia de poderes, que es característica de una república, uno no puede interferir en el otro. Entonces tienen que partir de una suerte de autorreformas para poder avanzar en ese sentido, ¿no? No es que el Poder Ejecutivo le va a poner la línea al Congreso, ni al Poder Judicial, ni viceversa, ¿no? Entonces acá, respetando la autonomía de poderes, tenemos que confiar en estas autorreformas que, reitero, son sumamente complicadas. Entonces, los retos son tan grandes que a veces uno
se pregunta, pues, ¿por qué no estamos pensando en estas cosas en vez de estar haciendo medidas populistas que no nos van a llevar a ningún lado bueno? Porque de que si nos van a llevar a un lado sí va a ser, y nos van a llevar a una situación que ya vivimos hace 35 o 40 años, ¿no? Que es totalmente indeseable para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Invitaría a Marco, por favor, también a unas reflexiones finales con respecto a este panel, a esta pregunta, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Creo que la pregunta creo que, si se quiere, la más importante que tenemos que enfrentar, ¿no? Yo personalmente creo, dentro de en esta línea digamos, de ideas que proponen los profesores Acemoglu y Robinson, ¿no? En sus dos libros, ¿Por qué fracasan los países? Y el corredor angosto, el corredor estrecho, sobre la búsqueda de libertad. Y creo que para mí, creo que el elemento que está faltando en Perú, o que de alguna forma no está siendo tan bien valorado, recogido en este diseño institucional, es la participación de la sociedad civil, ¿no? Creo que en Perú tenemos una carencia, una ausencia de esta participación que se está volviendo a ver en las calles, no necesariamente en todos los casos de la mejor manera, pero creo que justamente esta participación, estas demandas, las que generan estos balances entre un Estado ausente, que a veces es lo que sentimos en nuestro país, y un Estado demasiado autoritario, ¿no? Que son historias que también hemos tenido. Y creo que Perú es una especie de mezcla, ¿no? En el que en algunos lugares las instituciones son demasiado autoritarias, en otras básicamente brillan por su ausencia. Y necesitamos de alguna manera de mayor participación de las personas, de los académicos, de los movimientos de base, ¿no? Para poder justamente forjar esos espacios de comunicación. Creo que la segunda idea que tengo aquí es básicamente que Perú es una sociedad de desconfianza, ¿no? Algo que trabajó mucho también Norman Loaiza, ¿no? Y creo que esa desconfianza también, ¿no?, de alguna forma nos limita, ¿no? Hemos visto ahora como una propuesta que puede tener muchísimos errores y muchísimos problemas para la creación de esta reforma pensionaria. Bastaba de mencionarle que iba a haber más funcionarios públicos y la gente los trataba como los enemigos públicos número uno, ¿no? Y sin entender que los funcionarios públicos son otras personas, otros peruanos y peruanas que están ahí para servirnos, ¿no? Para ayudarnos, para de alguna forma facilitarnos la vida, ¿no? Sin embargo, hay una desconfianza tan fuerte de la clase, si quieres, si todavía se admite ese término, de la clase trabajadora, la clase empresarial, de la clase empresarial, la sociedad civil al gobierno, o al Estado, si quieren, o al aparato público, que dificulta mucho esta labor, ¿no? Y puedo estar cayendo nuevamente en algunas recetas que pueden sonar trilladas, pero creo que necesitamos realmente un mayor diálogo entre todos, ¿no? Entre todos y todas las peruanas. Porque se necesita de recuperar esta confianza, ¿no? Que si no va a ser muy complejo poder de alguna manera diseñar estos balances entre las diferentes fuerzas que permitan crear estas instituciones que necesitamos, ¿no?, para poder mantener estas políticas. Listo, muchas gracias, Marco. Diego, por favor. Bueno, sí, con el deseo de tratar de cerrar con una nota, con una nota un poco más optimista, ¿no? Sin embargo, pinta bastante desolador el panorama, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Carlos en que el factor político es sumamente importante y estamos en una situación que en realidad la pandemia y la crisis tan súbita, tan repentina, tan inesperada, ¿no? Y que en verdad ha puesto tan de manifiesto muchas debilidades del Estado, de la sociedad de repente, ha sido pues un campo muy fértil, ¿no? Para justamente la peor política que uno pueda imaginar y concebir, ¿no? Una política polarizante, una política cortoplacista, y uno se pregunta cómo es que endógenamente el sistema puede salir del hoyo, ¿no? Yo no soy un experto en instituciones, y claro, de repente la reflexión de Marco es parte de la respuesta, ¿no? De repente, dado que algo tan importante como los partidos políticos o el sistema político de repente no va a ser capaz de brindar esa respuesta, quizás esté en manos de la sociedad civil brindarla, ¿no? Esperemos, ¿no?,
como digo, quisiera terminar con una nota más de optimismo, ¿no? Pero esperemos que en algún momento vamos a tener que recuperarnos, en algún momento vamos a abrazarnos nuevamente y esperemos que en esos momentos ciertas tensiones del momento actual puedan aliviarse, ¿no? Y nos permitan ver con un poco más de claridad el mediano plazo. Ojalá que así sea. Yo simplemente me pregunto, y siempre lo menciono, yo soy un ex empleado del BCR y vivo muy orgulloso, como comentaba, de lo que el BCR como una institución ha logrado. Y complementando con lo que mencionaba Claudia, yo creo que la independencia que se le otorgó al BCR ha permitido que sus funcionarios operen sin miedo, buscando lo mejor de sí, o sea, dar lo mejor de sí, conseguir los objetivos de la manera más eficiente, sin miedo a las represalias que, como mencionaba Claudia, de repente son una amenaza que atarantan y finalmente paralizan la actividad pública en otros ámbitos. Me pregunto hasta qué punto de repente, como solución intermedia, otros aspectos de la esfera pública podrían ganar cierta autonomía y cierta protección justamente de este ruido político. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo solamente quería invitarlos, como mencionó, bueno, primero agradecer a los excelentes expositores y los panelistas también, que los comentarios han estado muy buenos. Este es el tipo de discusión que debemos tener. Creo que la última trinchera que nos queda a nosotros es el de la institucionalidad macro, y tenemos que defenderla a como dé lugar, ¿no? Y hacer docencia con respecto a todo esto. Y después de este agradecimiento, quería invitarlos a que visiten la página web de esta iniciativa que tenemos, que es www.agendabicentenario.com, y invitarlos para el próximo martes, en donde vamos a tener una nueva sesión en donde se van a presentar dos trabajos importantes. Uno de ellos es Educación Peruana, tan importante ahora, Avances, Nudos y Perspectivas, realizado por Hugo Díaz, César Guadalupe y Gustavo Llamada. Y en segundo lugar, Digitalización para el Desarrollo Multidimensional en el Perú, una revisión de literatura de los profesores Mario Chong y Renato Quiliche, de la Universidad del Departamento de Ingeniería, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados a esta reunión, y seguir reuniéndonos, como mencionó Elsa al principio, cada semana, ¿no? Creo que es importante discutir estos temas. Estamos llegando al bicentenario, deberíamos ya llegar a un país con un cierto grado de madurez, y hacia eso debemos apuntar, ¿no? También con un llamado optimista. Quiero cerrar en el sentido de que podemos seguir avanzando y podemos seguir construyendo, ¿no? Esperemos que la tormenta por la que estamos pasando sea breve y podamos salir adelante a partir de julio de este año, ¿no? Entonces, bueno, nada más agradecerles y desearles lo mejor, que se cuiden mucho, y nos estamos viendo la próxima semana. Yo no voy a ser el panelista, pero sí invitarlos a que participen activamente en estos debates. Hasta luego. Buenas noches.